acuerdo a las probabilidades de aparición. Yo tengo que tener unas probabilidades y el algoritmo dice escoge las dos menores y únelas en un nodo, y el nodo padre de esas que sea la sumatoria de las probabilidades. Sigue haciéndolo hasta que consigas todo un árbol. Ese es el árbol óptimo para accesos y búsquedas, que obviamente representa una codificación en las hojas, y la codificación tendrá longitudes diferentes, ¿sí? Las más utilizadas utilizarán menos bits, entonces así ahorraremos al guardar los datos. Pero el problema de este eran dos, que solamente consideraba probabilidades independientes y que muchas veces una letra depende de la siguiente, ¿no? Por ejemplo, una vocal viene después de una consonante y así. Entonces Lempercy corrige eso y de alguna manera plantea la generación de nuevos caracteres que son secuencias de los caracteres originales. En el ejemplo tenemos este, y aquí no solo utilizamos los caracteres A y B, sino secuencias de combinaciones de A y B. Entonces, para generar esas letras que podrían ser, esas secuencias que podrían ser nuevas letras candidatas, el algoritmo Lempercy nos dice guarda la letra y la siguiente, que es la posible letra. Entonces empezamos guardando la primera, ¿sí? Y guardábamos cuál sería la siguiente secuencia. O sea, guardábamos A con la secuencia AB, A con AB, y así íbamos haciendo, ¿no? Luego cogíamos B y la siguiente secuencia BB. Bueno, esto lo hacíamos mientras no apareciera antes la misma secuencia y subsecuencia. Entonces, B con BA, A con AA, hasta ahí todo fácil, ¿sí? Entonces, ahora venía A con AB, pero A con AB ya estaba antes, A con AB ya había aparecido. Entonces, cuando sucede eso, lo que hacíamos es alargábamos la secuencia en 1. Entonces, ahora la secuencia era AB con la subsecuencia ABB, y esa no está. Entonces se guarda AB con la subsecuencia ABB, y así. Esa es la idea. ¿Sí? De tal forma que al final estas secuencias eran reemplazadas. O sea, digamos, los caracteres ya no eran solo A y B, que podían ser representados por el mismo AB, sino, por ejemplo, una secuencia era AB, que podía ser otra letra. Habría otra secuencia, BA, otra letra, ¿no? ABB, otra letra, y así. Eran unas cuantas secuencias, 8 creo. Entonces reemplazábamos en lugar de AB la secuencia C, en lugar de BA, por ejemplo aquí, la secuencia B, en lugar de ABB, donde apareciera. Etcétera. Y entonces ya no guardábamos solo las letras A y B, guardábamos un conjunto de letras, por ejemplo 8 letras, de tal forma que esta cadena que era muy larga se comprimía, ¿no? Iba reduciéndose a más letras pero menos caracteres. Entonces una secuencia muy larga, imagínense, 1.000.000 de caracteres podía ser guardado con, no sé, 30, 40 caracteres. Y bueno, esas 30, 40 sí que podíamos incluso utilizar el algoritmo de Huffman para generar la forma más eficiente de almacenar esas 30-40. Y luego, cuando yo quería leer o sea, descomprimir la cadena, simplemente volvíamos a esta tabla, que esta tabla se tenía que guardar aparte, y transformamos, ¿no? Donde encontraba E era ABB, y entonces íbamos a obtener la cadena original, ¿no? Que había sido comprimida para almacenamiento nada más. Esa era la idea, ¿sí? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el capítulo de compresión de datos y pasamos a ordenamiento. Esto sí que no habíamos visto, ¿no? Ordenamiento. Bueno, empezamos entonces haciendo un análisis de la cota inferior. Para esto, la mayoría de algoritmos
de ordenación son tipo comparación. Entonces, si yo quiero ordenar un conjunto de datos, para ordenar tengo que, la primera idea es comparar los datos para ponerlos los menores a la izquierda, los menores a la derecha, si yo quiero ordenar de menor a mayor, o viceversa si yo quiero ordenar de mayor a menor. Pero yo tengo que comparar, no puedo hacerlo sin comparar. Entonces, eso hacen todos los algoritmos, y la cota inferior nos dice cuál sería pues el mínimo de comparaciones que yo necesito para poder resolver esto. Y entonces nos plantean la idea de ordenar tres datos, ABC. Entonces, para ordenar tres datos, ¿cuántas comparaciones como mínimo necesito? Bueno, comienza a hacer comparaciones de 2 en 2 y genera un árbol, de tal forma que en las hojas de los árboles tengamos las permutaciones de 3. ¿Cuántas permutaciones de 3 hay? Permutaciones son diferentes órdenes: ABC, ACB, CBA, CAB, etc. ¿Cuántas permutaciones de 3 caracteres tenemos? 6, porque es factorial de 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el n factorial es el número de permutaciones de n caracteres. Entonces, si yo quiero encontrar las posibles 6 permutaciones de 3, yo debo tener como mínimo 6 hojas. Es lógico, ¿sí? En este árbol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mínimo que debo de tener para yo encontrar todas las posibles permutaciones. Porque los datos pueden venir en cualquier orden, ¿no? Pueden venir en cualquiera de estas 6 órdenes. Entonces yo necesitaría como mínimo 6 hojas. Entonces, en un árbol binario, ¿qué profundidad mínima necesitamos para que haya 6 hojas? En un árbol de altura 1 no se puede, solamente tenemos 2 hojas. De altura 2 tampoco se puede porque tenemos 4 hojas, ¿sí? Entonces necesitamos un árbol de altura 3. Acá habrá 8, sí, van a sobrar 2. Bueno, que sobren no importa, pero que falten no puede, ¿sí? Entonces necesitaremos un árbol con altura mínima 3. ¿Qué significa que el árbol tenga altura mínima 3? Que yo como mínimo necesito 3 comparaciones para poder ordenar 3 datos, ¿sí? Entonces, no sé si les había dejado el ejercicio de hacer para 4, ¿sí? Les dejé. A ver, lo vamos a hacer rápidamente en un cuaderno. Agréguenle a... Bueno, primero voy a explicar que es simple. Yo, para poder ordenar 3, primero comparo los dos primeros, A con B. Entonces, yo aprovecho los dos lados del árbol. Por acá yo sé que esto es verdad, que la condición es verdadera, y por acá que la condición es falsa. Y aprovecho ambos. Entonces, si A es menor que B, todavía no sé qué pasa con el otro valor C, entonces comparo B con C. Si A es menor que B y B es menor que C, mira, si A es menor que B, yo lo puedo representar en una recta numérica, A menor que B, ¿sí? Los menores están a la izquierda, los mayores en la recta numérica. Entonces, si B es menor que C, ¿dónde estará B? ¿Y dónde estará C? C tendrá que estar a la derecha de B, ¿sí? Entonces, ya tengo el orden, ABC, ¿sí? ¿Entendieron? Aquí yo sé que esto es verdad y esto es verdad. A es menor que B, las posiciones son así. B es menor que C, las posiciones son así. Entonces el orden es ABC, ¿sí? Muy bien. ¿Pero qué pasa si esta condición es falsa? Si no. Hasta aquí yo ya sé que A está a la izquierda de B en la recta numérica, ¿sí? Y ahora yo sé que no es verdad que B es menor que C. ¿Qué significa? Que C es menor que B. Si C es menor que B, ¿dónde está C? A la izquierda de B, ¿sí? Está en cualquiera de estas posiciones, C. Pero yo no sé si está antes o después de A. ¿Por qué? Porque no he comparado todavía A con C. Entonces necesito una comparación más, y por eso comparo A con C, ¿sí? Miren nada más. Si yo sé que A es menor que B y C es menor que B, sé que ambas, A y C, son menores que B. O sea, en conclusión, B es el mayor. B es el mayor. Pero todavía no sé qué pasa con A y C. ¿Entendió? Entonces necesito hacer una comparación más para saber qué pasa con A y C. Comparo, y si A es menor que C, ya sé que A está antes que C. Y si es falso, C está antes que A. Entonces tengo los dos órdenes. Ya tengo entonces 1, 2, 3 órdenes. 3 permutaciones. Me faltan 3 más, que sería la parte simétrica. Por este lado, yo sé que esta condición es falsa. O sea que B es menor que A. Alguien me dirá, ¿qué pasa si es igual? Ya, todavía no veamos el caso de igual. No hay problema, es lo mismo. Si A no es menor que B, B es menor que A. Entonces en la recta numérica estaremos así. B aquí y A aquí. Ya está.
Hago otra segunda pregunta, C con B. ¿Y qué pasa si C es menor que B? Si C es menor que B, acá ya sé que B está aquí, A está aquí. ¿Dónde estará C? A la izquierda, ¿sí? C es menor que B. Entonces ya sé el orden, C de A. Ya sé el orden. Pero ¿qué pasa si no? Entonces esto me quiere decir que B es menor que C. ¿Sí? Miren las dos comparaciones que yo sé. B menor que A y B menor que C. ¿Qué puedo deducir de aquí? B menor que A, B menor que C. Que B es el menor de los tres, ¿sí? Entonces B está a la izquierda. B es el menor de los tres. Pero todavía no sé qué pasa con A y C, ¿sí? Porque no los he comparado. Necesito una comparación más. Entonces si A es menor que C, es este orden. Y si no, es este orden. Y ya tengo las 6 posibles permutaciones, ¿sí? Ya, entonces, pensándolo así, por favor, ahora el ejercicio, hagan para ordenar con 4 letras. A, B, C, D. ¿Cuánto más crecería este árbol? Yo me he visto que con 3 se necesitan mínimo 3 comparaciones. Con 4. Primero, factorial de 4. 24. Necesito como mínimo 24 hojas. ¿Sí? Acá hay 16 hojas. Acá hay 32 hojas. Entonces, como mínimo necesitaré 5 niveles. ¿No? Para poder encajar en este nivel las 24 fragmentaciones. Para insertar el D, el elemento cuarto, utilicen este mismo árbol. Es igual, porque este árbol ya te da el orden de 3. Ahora hay que, a partir de estas posiciones, hacer más comparaciones para insertar D. ¿D dónde puede estar? D puede estar antes de A, entre A y B, entre B y C, o a la derecha de C. Esas son las 4 posibles posiciones de D. Entonces, necesitamos hacer comparaciones para ubicar D en todas las subramas. Entonces, por acá, por acá, por acá.
¿Sí? ¿Lograron? Luego de que analicen un poquito el problema, la idea es el mismo árbol que va a estar acá abajo, en ABC, va a estar aquí, en ACB, en CDA, o al menos la misma forma, ¿no? No las mismas comparaciones, pero sí la misma estructura, un número de comparaciones, me refiero. La idea es más o menos calcular cuál es el valor, cuál es el número de comparaciones, cuánto va a crecer el árbol si yo aumento uno. Para que nos dé idea nada más, porque al final el número de comparaciones va a variar de acuerdo a mientras más elementos hay que ordenar más comparaciones. Entonces, yo me preocupo más por estas hojas porque están más profundas. Aquí y aquí va a ser lo mismo que voy a hacer acá o acá, pero un nivel menos, ¿sí? Entonces, si ya tengo este orden, por ejemplo, C, A, B, entonces yo tengo que incrustar D antes de C, entre CA, entre AB o después de B. ¿Sí? O después de B. Yo puedo hacer 3 preguntas, ¿no? Menor que C, si no, menor que A, si no, menor que B. 3 preguntas. Pero puedo hacerlo mejor todavía. Puedo preguntar por el elemento central y aprovecho a la izquierda, preguntaré por los menores a A y a la derecha a los mayores a A. Y entonces, pregunto por A, si es menor, pregunto por C, 2 comparaciones. Pregunto por A y por acá pregunto por B y 2 comparaciones y ya sé. Entonces, puedo hacer 3 comparaciones, repito, menor que C, y si no, menor que A, entonces estará entre CA, y si no, menor que B, entonces estará acá, bueno, en el ELSE acá. 3 comparaciones, pero lo puedo hacer con 2, ¿se entendió? Levanten la mano los que no han entendido. O sea, yo puedo preguntar acá, yo quiero incursionar de antes de C, entre C y A, entre A y B o mayor que B. Entonces yo puedo preguntar, D es menor que C. Si sí, ya tengo el orden, ¿no? Ya tengo el orden. Si no, entonces pregunto si D es menor que A. Si sí, ya tengo el orden. Y si no, pregunto D es menor que B. Y si sí, ya tengo el orden. Y si no, también ya tengo el orden, porque sería mayor que B. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Cuántas comparaciones he hecho ahí? 3. ¿Sí? Pero lo puedo hacer mejor, o sea, menos de 3. Sí, porque puedo comparar directamente con el elemento central, con A. Entonces pregunto, D es menor que A. Si sí, entonces pregunto, D es menor que C. Si sí, ya tengo el orden. Si no, también ya tengo el orden. ¿Cuál sería el orden? A ver. D, C, A, B. ¿Sí o no? Y si no, C, D, A, B. ¿Cierto? Solamente estoy variando la posición de DC por la última comparación. Ya está. Esto es sí. Y si no, entonces pregunto D con B. Si D es menor que B, ya tengo el orden. ¿Cuál es? C, A, D, B. Y si no, C, A, B, D. Ya está. Entonces, con 2 comparaciones, miren, 1, 2, pues estoy refiriendo a comparaciones en la altura del árbol, no una, 2, 3, sino la altura, que no crezca una comparación más. Hace rato creció 3, pero ahora estoy haciendo solo crecer 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo así como una búsqueda binaria, me voy al centro y luego aprovecho. Cuando yo tenga más, igual me iré al centro, luego a la cuarta parte, a la octava, 16ava, 32ava y así. Entonces, más, en menos niveles, en menos comparaciones, logro encontrar el orden. ¿Por qué aprovecho la condición verdadera y la condición falsa? El if y el else. Muy bien. Entonces, para 4 elementos necesito 1, 2, 3, 4, 5 comparaciones como máximo. ¿Sí? Ya lo habíamos pensado acá, ¿no? Necesitábamos 5 porque como el factorial de 4 es 24, entonces yo necesito que por lo menos haya 24 hojas. Entonces, 24 hojas no puede ser con 4 niveles. Con 4 niveles hay 16 hojas. ¿Sí? 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, por más que todas estas tengan
una permutación, solo tendré 16. Entonces, para tener 24 necesito como mínimo 5. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya más o menos tengo idea cómo voy a ordenar y me concentro más en cuánto es el mínimo del árbol, la altura mínima que se necesita para comparar n datos. Entonces, si la altura es la altura es justamente el número de comparaciones. Entonces, si el número de hojas que yo tengo en el último nivel es n factorial, entonces yo necesitaré logaritmo de n factorial y ese será el número de comparaciones que necesitaré como mínimo. Entonces hay un teorema, la aproximación de Stirling, que dice que el logaritmo de n factorial es n log n más o de n. Este o de n es una función lineal. Entonces, ¿qué es mayor? ¿n log n o n? N log n. Entonces, la complejidad de toda esta función finalmente es n log n. Entonces, por conclusión de este análisis es de que la cota inferior para ordenar n números es n log n. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo generar un algoritmo en menos tiempo de n log n. Es la cota inferior. Es lo mínimo que yo necesito si yo comparo valores para ordenarlo n log n. Muy bien, y justamente los algoritmos que vamos a ver, que son quicksort, mergesort, heapsort, shellsort, entre otros, son de complejidad n log n, excepto bucketsort. Ese bucketsort vamos a verlo con el caso especial. Pero bueno, vamos a ver entonces esos algoritmos más rápidos que los que ya habíamos visto: insert sort, select sort y bubble sort, ¿no? Burbuja, inserción y selección, que eran n cuadrado. Estos son n log n. Veamos el primero, quicksort. Fue inventado por Howard en el 60 y sigue siendo, dice, el método más eficiente para uso general. O sea, cuando no se sabe cómo son los datos que voy a ordenar, podemos usar un quicksort. Sin embargo, en el análisis vamos a darnos cuenta que quicksort trabaja mejor cuando la cantidad de datos es grande. Cuando la cantidad de datos es pequeña, llámese 200 o menos, quicksort ya se demora incluso más que algoritmos que son de complejidad cuadrática, como por ejemplo insert sort. Insert sort, cuando tenemos pocos elementos, digamos 200, o cuando son muchos pero están cercanos a ya estar ordenados, insert sort es mucho más rápido incluso que quicksort. Es casi lineal. Entonces, claro, ¿se acuerdan la idea de insert sort? ¿No? Insert sort coge un elemento y lo inserta a su posición. ¿Y cuándo se demora? Cuando lo inserta al inicio. ¿Por qué? Porque tiene que mover todos una posición, ¿no? Si lo inserta casi al final, entonces rápidamente va a ordenar, ¿sí? Casi lineal. Entonces, si yo, esa es una idea, si yo sé que quicksort es bueno para grandes cantidades, ordeno quicksort cuando son grandes cantidades y lo dejo semi-ordenado. Vamos a ver que quicksort lo que hace es intenta coger un pivote, colocarlo en su posición, dejando los elementos menores a la izquierda y mayores a la derecha. Pero estos elementos están desordenados todavía. Estos también desordenados. Entonces, si yo logro que el pivote caiga justo en la mitad, entonces en una sola pasada pongo el pivote en su posición mitad. Acá me quedará un arreglo de longitud n medios casi, y aquí de n medios casi. Entonces, ahora yo tendré que ordenar este n medios nuevamente por quicksort. Cojo otro pivote, lo coloco, y si ese pivote vuelve a caer en la mitad, pivote 1, entonces estos serán menores a pivote 1, estos serán mayores a pivote 1, y tengo la cuarta parte. Igual hago acá, cojo un pivote, si lo logro poner en la mitad, pivote 2, estos son menores que pivote 2, estos son mayores que pivote 2, tengo 4 cuartas partes. Entonces ya tengo, con 2 pasadas, he reducido de un tamaño 1 a un cuarto, o sea, 1, un medio, un cuarto. Si sigo haciendo eso, un octavo, un 16avo, un 32avo, y por ejemplo, si yo tengo 1024 millones, en 32 pasadas logro conseguir arreglos de longitud 1. Los arreglos de longitud 1 ya están ordenados. Entonces solamente necesitaré 31 pasadas por aquí. A pesar de que el poner el pivote en su posición es una pasada n. Entonces, n me demoro y aquí log n.
Entonces la multiplicación es la complejidad del algoritmo total, o sea, n log n. ¿Sí? Esa es la idea de quicksort. Pero la idea se basa en que el pivote siempre caiga a la mitad. ¿Sí? Si el pivote cae a la mitad, yo la segunda pasada tendré que ordenar 2 arreglos de mitades. Si vuelve a caer en la cuarta parte, entonces luego tendré 4 arreglos de la cuarta parte, luego 8 arreglos de la octava parte y así 32 arreglos de la 32ª parte, que es longitud, y eso ya están ordenados. ¿De acuerdo? Eso sí hablo de un número de 1024 millones, ¿no? Por hablar un número grande. Pero ¿qué pasa si el pivote en la pasada que se ordena no cae en el centro? Imagínense que cojo un pivote y cae al final o al inicio. Entonces, digamos que cae al final. Entonces yo tendré 2 arreglos, uno de longitud 0 de mayores que el pivote y uno de longitud n-1 de menores, ¿no? Entonces mi problema de ordenar, digamos, un 1024 millones se reduce a ordenar el de 0 que ya está ordenado y otro de 1024 menos 1, o sea 1023 999. Entonces ordenar ese 1023 999 es casi lo mismo que ordenar 1024, ¿no? Entonces no he mejorado nada. En cambio, ordenar 2 de la mitad, de 500 y 500, es mucho más fácil que ordenar uno de 1024 millones. ¿Sí? Entonces, si el pivote cae al final, otra vez se coge otro pivote, vuelve a caer en la segunda posición, en el n-1. Vuelve a coger otro pivote y en la n-2. Vuelve a coger otro pivote y en la n-3. Entonces, siempre voy dejando arreglos de 0 y de n-1, 0 y n-2, 0 y n-1. Y entonces, tengo que hacer ¿cuántas pasadas? 1024 millones de pasadas, no 31. ¿Sí? Y entonces pierdo toda el n log n y vuelvo al n por n cuadrado. ¿Sí? Ahora estamos tratando de bajar de n cuadrado a n log n. Entonces, ¿de qué depende de eso? De dónde cae el pivote. Si el pivote cae en el centro, logro el n log n. Si cae al final o al inicio, vuelvo al n cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se dice que para escoger el pivote hay técnicas, pero la técnica que más fácil funciona es escogerlo al azar. Si yo lo escojo al azar, por teoría de probabilidades, el azar me tiene que llevar a un tiempo n log n. Pero pasa de que a veces no pasa eso. Bueno, primero veamos el costo promedio. El costo promedio, si el pivote cae en el centro, ¿no?, de ordenar un arreglo de longitud n, será lo que me demore en colocar el pivote en su posición correcta, que va a ser n, más 2 veces la ordenación de arreglos de longitud, la mitad. 1, 2. Entonces yo tengo esta ecuación de recurrencia, n igual a n más 2 que n. Y por el teorema maestro, que todavía no lo conocen, pero ya les voy diciendo, la complejidad de este tipo de ecuaciones es justamente n log n. Entonces, si yo consigo que el pivote caiga en la mitad y dejo 2 mitades, lograré un n log n. Es como si yo colocara esto en un árbol binario, ¿no? El pivote se quedará en el central, a la izquierda los menores de P y a la derecha los menores de P. Y entonces tendré, si yo tengo un árbol balanceado, ¿no?, entonces yo podré ajustar en 31 niveles los 1024 millones. ¿Sí? Si está perfectamente balanceado. Pero si está totalmente desbalanceado y solo hay hijo derecho, hijo derecho, hijo derecho, hijo derecho, tendré los 1024 millones a la derecha. Entonces profundidad 1024. Totalmente desbalanceado y entonces habré perdido la ventaja de los árboles binarios. Por matemática me dice de que el resultado del número de promedio de comparaciones es 1.38 por n log n. 1.38 por n log n es n log n. Y entonces dice que en el costo promedio Quicksort tiene una cota inferior de complejidad n log n. O sea, en promedio Quicksort es muy bueno. En promedio. Si los elementos vienen totalmente al azar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los elementos vienen ordenados al revés? Vienen de mayor a menor y yo quiero ordenarlos de menor a mayor. Una de las técnicas para escoger el pivote es escoger el primero.
si vienen aleatoriamente desordenados, el primero, por matemática, por estadística, va a caer en una posición central. Tiene poca probabilidad de caer al final o al inicio, ¿sí? Si son 1000 millones, cojo el primero y seguramente habrá un 1000 millonésimo que caiga primero y un 1000 millonésimo que caiga último, entonces 2000 millonésimos. Después la mayor probabilidad es que caiga en cualquier posición central. Cualquier posición central va a dejar elementos mayores y menores. Mientras más cercano al centro, mejor. Pero si viene ordenado de mayor a menor y yo quiero ordenarlo de menor a mayor, y cojo el primer elemento justo es el mayor. ¿Y dónde va a caer? Al final, ¿no? Luego de el subarreglo que tengo que ordenar, vuelvo a coger el primero y resulta que es el segundo mayor y vuelve a caer al final. Cojo el tercero y como es el tercero mayor, vuelve a caer al final. Y siempre está cayendo en un borde y nos vamos a la complejidad n cuadrada. Entonces, ¿cómo saber si los elementos van a venir ya ordenados pero al revés? Una forma es utilizar un algoritmo de barajo o desordenado. Yo lo desordeno el algoritmo como venga, así ya venga desordenado, lo vuelvo a desordenar, va a quedar desordenado, y después de desordenar ya comienzo a coger los primeros elementos que son al azar, y así que me dice que el caso promedio me va a llevar a tiempo en el orden. Justamente este es el peor de los casos, cuando viene ordenado de mayor a menor y yo cojo siempre el primero que va a caer al último, y entonces cayendo al último yo tengo n, que se demora colocar este pivote en el último, y n-1, que es el arreglo izquierdo que me queda ordenado, porque el arreglo derecho ya está ordenado, ¿no? Tiene longitud 0. Y entonces esto me lleva a la complejidad de n cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo de quicksort antes de hablar de las mejoras de quicksort. Y vamos a ordenar por quicksort. Tengamos un arreglo desordenado, ¿ya? Cualquiera. Vamos a ponerlo de longitud 8, aunque podría ser cualquier longitud desigual. Muy bien, entonces, el algoritmo de quicksort empieza seleccionando un pivote. Entonces, digamos que, como viene desordenado al azar, vamos a coger el pivote el primero. Entonces, ¿qué significa pivote? Pivote es la idea de, cuando yo juego ping-pong, la pelotita que va rebotando de izquierda a derecha. Para que sea más entendible, voy a ponerle dos paredes a la cancha de ping-pong y la pelotita va a rebotar en la pared. Pero es una pared movible que cada vez la pared se va a ir pegando. Entonces la pelotita va a ir rebotando cada vez más cercano, ¿no? Hasta quedar en una sola posición. Cuando chocan las paredes, esa es la posición correcta de la pelotita, ¿ya? Y en esa posición, a la izquierda están los menores y a la derecha están los mayores. Entonces lo que yo voy a hacer mientras va rebotando la pelotita de pared en pared es, como yo quiero que los... acá está el pivot, y si yo quiero... yo encuentro uno mayor, el mayor tiene que estar a la derecha, entonces el mayor lo mando para acá y la pelotita queda acá. Luego voy buscando uno menor, y cuando encuentro uno menor, lo mando para acá, porque los menores tienen que ir para acá, los mayores para allá. Entonces el pivot va a ir comparándose y va a ir mandando los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Entonces cuando se va a la derecha, manda un menor. Cuando se va a la izquierda, manda un mayor. Entonces va a ir rebotando, mandando a los mayores y menores hasta que va a llegar a su posición, dejando a todos los menores a la izquierda y todos los mayores a la derecha, ¿sí? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, si el pivote es 10, va a empezar buscando el mayor de derecha a izquierda. Entonces, el menor de derecha a izquierda. Entonces, ¿este es menor que 10? Sí. Dale, tengo 2 manzanas, tengo 10 manzanas, ¿cuál es menor? Entonces, como es menor, se va para acá y el pivote se viene para aquí, ¿sí? Se va para acá. Ahora va a empezar de izquierda a derecha buscando uno mayor que 10. ¿Este es mayor que 10? Dale, no. Este, ya. Encontré uno mayor, entonces el pivote se va para acá y el 15 se va para acá. Y ahora, de derecha a izquierda, uno menor que 10. ¿11 es menor que 10? No, listo. Entonces el 10 ya está en su posición. ¿Cuáles son los elementos que se han quedado acá? 2, 4, 6, 3 y 9. Todos menores que 10.
y todos los derecha, 11, 15, mayores a 10. ¿Sí? El 10 ya está en su posición correcta. Solo quedan estos que están desordenados, que son menores a 10, y estos que están a la derecha, que son mayores a 10. Entonces vuelvo a hacerlo con los subarreglos. Primero el subarreglo de menores. Escojo otro pivote que por defecto puede ser el primero. Y entonces voy buscando de derecha a izquierda un elemento menor que 2. ¿Este es menor que 2? Sí. No. Tengo 9 pelotitas. Es mayor que 2. Ya, entonces 3 es menor que 2. 6 es menor que 2, 4 es menor que 2, ya está, 2 ya está en su posición. Miren, este por ejemplo es el peor de los casos, porque me ha quedado un arreglo de 0 menores a 2 y un arreglo de 3, de 4 mayores a 2. 4, 6, 3 y 9. Entonces para este arreglo de 2 escojo otro pivote, 6, y voy buscando de derecha a izquierda el primer elemento menor a 6. ¿9 es menor que 6? No, entonces el 6 ya está en su posición y me quedan los menores a 6, que es un arreglo de 0, y los mayores a 6, que es el 9, que es un arreglo de longitud 1 que ya está ordenado. Igual acá, escojo un pivote, el 11, y voy buscando de derecha a izquierda el primer elemento menor a 11. ¿15 es menor que 11? No, ya está. Entonces el 11 ya está en su posición. Estos son los menores que 11, que es de longitud 0, y estos son los mayores a 11, que es de longitud 1, que ya está ordenado. Finalmente ya está ordenado todo. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. Si se han dado cuenta que se ha ordenado rápido, ¿no? ¿Sí? Sí, a ver, para practicar. De 2, hagan la ordenación de este arreglo. Ya, rápido. 5 es menor que 36. Sí, entonces 36 para acá, 25 para acá. Ahora busco el 36, es el pivote. Ahora busco de izquierda a derecha el primer mayor a 36. 40 es mayor a 36. Sí, entonces 36 para acá, 40 para acá. Busco de derecha a izquierda el primer menor que 36. 18 es menor que 36. Sí, entonces 36 para acá, 18 para acá. Ahora busco el menor que el primer de izquierda a derecha, el primer mayor que 36. Sí. 56 es mayor que 36, sí. Entonces 36 para acá y 56 para acá. El pivote está aquí. Bien, Iván. De derecha a izquierda, el primer menor que 36. ¿93 es menor? No, ya está. 36 está en su posición. Aquí están los menores a 36 y aquí los mayores a 36. ¿Cuáles son estos? Son 25, 18. Y los mayores a 36, 93, 56 y 40. ¿Sí? ¿Es correcto? Muy bien. Siguiente, vamos a ordenar estos dos. Así que voy a escoger este de pivote y vamos a buscar de derecha a izquierda el primer menor que 25. 18 menor que 25, sí, entonces 25 se va para acá, 18 acá y ya está. 25 está en su posición, estos son los menores a 25 y los mayores a 25 es un arreglo de 0. Ya está ordenado. Ahora este de 3, escojo el pivote, 93, y busco de derecha a izquierda el primer menor que 93. ¿40 es menor que 93? Sí, entonces el 93 se va para acá. Ahora de izquierda a derecha el primer mayor a 93. ¿56 es mayor que 93? No, listo, el 93 ya está en su posición y estos son menores a 93 y mayores a 93, un arreglo de 0 y acá de 2, ¿no? Listo. Ese es el último que me falta ordenar, porque estos de 1 y de 0 ya están ordenados. 40, busco de derecha a izquierda el primer menor que 40. 56 menor que 40, no, ya está, el 40 ya está en su posición, estos son los menores a 40, longitud 0, y estos son los mayores a 40, longitud 1. Todo ordenado, o sea, 18, 25, 36, 40, 56, 93 y 100. ¿Sí? ¿Así lo hicieron todos? Muy bien.
Ya, entonces más sí me acuerdo. Ya les queda más o menos clara la idea de Quicksort. Vamos a sus mejoras. Entonces, habíamos dicho que Quicksort es bueno cuando tenemos bastantes elementos, ¿no? Cuando tenemos bastantes elementos y la selección del pivote es al azar, el costo promedio es n log n. Pero cuando el número de elementos es pequeño, ven que Quicksort es recursivo. Entonces, siempre la recursividad tiene el problema del tamaño de la pila, ¿no? Porque cada que yo llamo recursivamente, y acá yo llamo 2 veces recursivamente, ¿no? Quicksort al izquierdo, a los menores, Quicksort al derecho, a los mayores. Entonces, 2, 4, 8, 16, 32. Si yo tengo 30 niveles de llamadas recursivas, ¿cuántos llamados recursivos, cuántos pozos debe haber al final? 1024 millones, imagínense no entrar eso en memoria. Entonces, evitar esas llamadas cuando el arreglo está más pequeño hace de que la pila no se desborde, ¿no? Entonces, el árbol comienza a crecer más en los niveles inferiores. Entonces, si yo logro hacer Quicksort cuando tengo bastantes elementos, ¿no? Por ejemplo, 1024 millones, y lo reduzco hasta, qué sé yo, hasta 1000 elementos, y esos 1000 ya no los ordeno por Quicksort. Esos 1000 ya están cercanos a estar ordenados. Ojo, porque si se dan cuenta, este va intercambiando, moviendo elementos, y además de que, sabiendo que estos están desordenados, no están totalmente desordenados, están un poquito más cercanos a estar ordenados. Entonces yo puedo utilizar otro algoritmo, por ejemplo InsertSort, para ordenar esos arreglos pequeños, y ya no llame tanto recursivamente cuando hay pocos elementos. Entonces la combinación de Quicksort con InsertSort, por ejemplo, es un algoritmo más rápido que Quicksort puro. Bueno, esa es una mejora. Aquí plantean algunas otras mejoras. Por ejemplo, Quicksort con mediana de 3. Si yo sé que si escojo mal mi pivote, por ejemplo, siempre escojo el mayor, se va a ir a un extremo, a la derecha. Si yo cojo 3 al azar y comparo el elemento medio, o sea, ni el mayor ni el menor, sino el medio, ese puede ser un pivote, porque por lo menos ya sé que hay un elemento menor y uno mayor. Con suerte y estadística, ese elemento central va a caer cercano al centro. Y entonces escojo 3 y saco su mediana, y ese lo considero como pivote. Y análisis matemático me ha resultado que baja la complejidad de esto a 1.19 en el objeto, que es mejor que el anterior, incluso. Claro, podría sacar mediana de 5, mediana de 7, mediana de 9, ¿no? Y cada vez que saque una mediana de más elementos, es más probable que ese sea un mejor pivote. Por ejemplo, la mediana de 9 está en la posición 5. Habrá 4 menores y 4 mayores, ya asegurado, ¿no? Y por matemática debería caer más cercano al centro. Muy bien. Otra ordenación sería el uso de la ordenación por inserción para ordenar subarreglos pequeños, lo que había mencionado al inicio, ¿no? El llamado recursivo de Quicksort hace que en las últimas pasadas la pila se pueda desbordar. Entonces, para evitar eso, mejor utilizo otro algoritmo que no sea recursivo. Muy bien, otra mejora es ordenar recursivamente el subarreglo más pequeño. Bueno, la idea es primero cambiar el algoritmo Quicksort recursivo a iterativo. ¿Lo puedo hacer? Sí. Casi todos los algoritmos recursivos pueden cambiarse a iterativos usando una pila. Entonces, si yo transformo del algoritmo recursivo a iterativo, Quicksort sería así. Utilizo una pila en donde hago un while, allá no es recursivo, mira, Quicksort ya no se llama Quicksort, sino es un while que va repitiendo. Primero, a la pila guarda todo el arreglo, desde la posición 1 hasta la posición n. Lo guarda en la pila y luego lo vuelve a sacar para ordenarlo. Y entonces lo primero que hace es particiona el arreglo IJ con el elemento A, o sea, escoge el P como pivote, y con suerte el P puede caer por el centro. Y luego de que el pivote es colocado en su posición correcta,
hay los menores a P que están desde la posición 1 hasta la P menos 1 y los mayores a P que están desde la posición P más 1 hasta la J, sabiendo que I y J eran las posiciones iniciales del arreglo. Entonces eso lo meto a la pila, el subarreglo de menores y el subarreglo de mayores, y esto vuelve a repetirse. Entro al ciclo, desapilo el primero, que vendría a ser el último que entró, trato de ordenar, y al tratar de ordenar apilo el subizquierdo, sería la cuarta parte, y el subderecho la segunda cuarta parte, y así, ¿no? Voy utilizando una pila y voy guardando en la pila los arreglos que me quedan por ordenar, ¿no? En este caso sería justo los que han sido particiones anteriores de menores o mayores que todavía están desordenados. Muy bien, entonces este es un algoritmo quicksort iterativo, ya no es recursivo. Ahora, a mejorar sería solamente guardar a la pila el arreglo más, que dice más grande, más pequeño. Más grande. Guardo en la pila el arreglo más grande, inmediatamente ordeno el más pequeño. Y tengo este algoritmo. Acá solamente estoy apilando 1 en el if, 1 en el else, pero o sea, en ambos casos solamente apilo 1. ¿A cuál apilo? El más grande, ¿no? Entonces, acá apilo desde la posición P más 1 J, y el izquierdo será la mitad más grande, ¿no? O sea, desde la I hasta la P menos 1. ¿Pero qué hago entonces? Inmediatamente ordeno desde I hasta la P menos 1. ¿Cómo hago? Colocando a J, P menos 1 y volviendo el while. Recuerden que el while ordena siempre el arreglo de I a J, ¿sí? Entonces, si yo apilo de P más 1 a J y J es P menos 1, la siguiente pasada el que va a ordenar es de I a J, o sea, de I a P menos 1. De I a P menos 1 será inmediatamente ordenado y solamente guardo el arreglo más grande. Entonces pasa lo contrario si el P menos I es mayor que el J menos P. O sea, el arreglo más grande lo considero para guardarlo a la pila y el más pequeño inmediatamente lo ordeno con el ciclo while. Entonces, obviamente mi pila allí va a crecer menos que si guardara los dos, ¿no? Con este enfoque dice cada intervalo es a lo más la mitad del tamaño del arreglo. Si llamamos S a la profundidad, tenemos que S es menor o igual a 1 más Sn medios, lo cual tiene solución logarítmica, log de n. Entonces, la profundidad de la pila nunca es más que log de n. Si tengo 1024 millones de elementos, solamente 31 entrarán a la pila, ¿no? Entonces ya es considerable. Y es una mejora para Quicksort. Muy bien, hasta ahí con Quicksort. ¿Se entendió? ¿Una pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Aquí hablaremos de un algoritmo de selección basado en Quicksort. O sea, vamos a usar la misma idea de Quicksort, pero ahora vamos a usarlo para encontrar el iésimo elemento. Por ejemplo, si yo quiero de un arreglo desordenado encontrar el tercero más pequeño, el octavo más grande, el 16avo más pequeño. Entonces yo quiero solamente encontrar un elemento, no necesito ordenarlo todo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este algoritmo? Yo tengo un arreglo desordenado, por ejemplo quiero el octavo más pequeño, entonces lo voy a ordenar de menor a mayor para sacar el octavo pequeño. Muy bien, entonces yo cojo un pivote al azar y lo pivoteo hasta que se ponga en su lugar. Digamos que el pivote cae en la posición 500, digamos que son 1000 elementos y cae en la 500. Entonces, yo no quiero el 500avo más pequeño, ¿sí? Pero yo sé que el octavo está en el arreglo de menores. El octavo no está en el arreglo de mayores, porque en el arreglo de mayores está desde el 501 hasta el 1000. Eso se va a quedar desordenado, no me interesa, ya no lo toco. Solamente me voy al arreglo de menores, porque ahí estará el octavo. Ya, entonces con este arreglo de menores de 500 vuelvo a coger otro pivote
Digamos que lo pivoteo y cae en la posición 100. Entonces habrá de la 1 a la 100 y de la 100, de la 1 a la 99 y de la 101 a la 500. Pero mi octavo está de la 1 a la 100. Entonces de la 101 a la 500 ya no lo ordeno. Solamente me concentro en la mitad de la 1 a la 100. De la 1 a la 99. Porque ahí está mi octavo. Vuelvo a coger otro pivote y lo pivoteo hasta su posición. Digamos que cayó en la posición 15. Ya está. La posición 15, entonces tendré de 1 a la 14 y de 16 a la 99. Ya no cojo de la 16 a la 99 porque de la 16 a la 99 no va a estar el octavo, pero sí de la 1 a la 14. Entonces, así me voy concentrando en la mitad donde va a estar el elemento que estoy buscando. Y la otra la dejo desordenada. Entonces, en tiempo logarítmico encuentro el elemento, ¿sí? Porque estoy partiendo en mitad, cuarta, octava, 16ª parte. Entonces acá está el Quick Select, se llama Quick Select. Tengo los límites de I a J de mi arreglo desordenado y tengo el valor K, que es el késimo elemento que quiero buscar. Quiero el késimo elemento, el octavo, por ejemplo, del 1 al 1000, ¿no? Entonces, mientras J sea menor, J menos I sea mayor que 0, entonces particionaré, o sea, coloco el pivote que escojo al azar y se va a colocar en su posición. Luego, si ese elemento es justo el K, bingo, ya lo encontré, ¿no? Si no, entonces si es menor, hago Quick Select con la mitad menor, o sea, solamente busco en la izquierda, desde I hasta P-1. Recuerden que I es el límite inferior y P-1 sería la posición del pivote menos 1. Y si no, lo hago con el mayor, P+1 hasta J. Entonces voy buscando solamente en los elementos. Podemos hacer ese mismo ejemplo con el Quick Select con este subarreglo. Tenemos este arreglo desordenado, ¿sí? A ver, ¿qué elemento quieren buscar? En orden, ¿no? Denme un número ordinario. O sea, primero, segundo, tercero, ¿qué número tienen? El cuarto. Ya, el cuarto. Queremos el cuarto más pequeño. Entonces, cogemos el pivote 10, ¿no? Lo pivoteamos y ya está en su posición. Para esto, ¿cuánto nos hemos demorado? Máximo n, ¿no? Porque el 10 puede ir para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, empezar por todas sus posiciones. Máximo n. Entonces, acá nos hemos demorado n. Ya está. Pero hemos encontrado ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, ¿no? Porque el 10 está en la posición 6, acá están sus índices. Entonces hemos encontrado el sexto y buscábamos el cuarto. Entonces ya no buscamos en este arreglo mayores, esto ya no lo ordenamos, porque acá no está el cuarto, entonces solamente lo buscamos acá. Entonces otra vez buscamos el pivote, el 2, y lo colocamos y cae en la primera posición. Entonces ya no buscamos en los menores porque acá no estará la posición cuarta, solo nos concentramos acá. Entonces cogemos un pivote del 4, lo colocamos, lo encontramos y hemos encontrado la tercera posición. Entonces ya no nos concentramos en ordenar esto, sino solamente acá, porque acá está la cuarta posición. Cogemos este 6, lo encontramos y ya encontramos el elemento de la cuarta posición. Bueno, en este caso hemos llegado hasta el final. Pero por ejemplo, si hubiéramos buscado el elemento, el primero menor, ya, acá el 10 se colocaba aquí y acá ya lo encontrábamos. Y ahí hubiese acabado. ¿Sí? Porque ya encontramos el primero, ya no necesitamos buscar más. Entonces, miren que este ha sido más rápido, ¿no? Hay arreglos que no he ordenado. Este no ordenado, este no ordenado, este no ordenado. Claro, estos no eran necesarios porque la longitud era 0 y ya estaban ordenados, 0 o 1. Pero acá, por ejemplo, sí tenía que ordenar y no usé, ¿no? Entonces, el Quick Select es de complejidad log-n y encuentra rápidamente el elemento. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya estamos en hora, creo. Muy bien, la próxima clase vemos Gibson. Además, vamos a terminar el tema de ordenaciones, ver un video de todas las ordenaciones y quedaríamos listos para el examen. Tenemos el examen el próximo miércoles, ¿no?
Y otra cosita, entrega nuestra cocina.